Bueno, hay una paradoja absolutamente fascinante cuando hablamos de aprendizaje e inteligencia. El mito más grande, y que todos hemos escuchado alguna vez, es que los grandes genios de la historia tenían cerebros mágicos que encajaban perfectamente en los sistemas de las escuelas tradicionales. Pero a ver, cuando revisamos la neurociencia moderna y hojeamos los diarios personales de las mentes más brillantes, nos encontramos con un panorama totalmente diferente. Resulta que las técnicas que de verdad maximizan la memoria, esas que están 100% respaldadas por la ciencia, casi nunca se enseñan en un salón de clases normal, y en este análisis vamos a desmenuzar exactamente cuáles son. Y es que la historia está llena de estas contradicciones que nos dejan pensando. Siempre se asocia sacar buenas calificaciones con ser un genio, ¿verdad? Pero resulta que Einstein reprobó su examen de ingreso a la universidad. A Darwin lo consideraban, literalmente, un estudiante del montón. Y a Thomas Edison lo expulsaron de la escuela a los 12 años. ¡A los 12! Entonces, aquí está el meollo del asunto. La inteligencia y la capacidad para aprender no tienen nada que ver con encajar en el molde de la escuela tradicional. Ninguno de estos inventores aprendió usando esos métodos pasivos que todo el mundo usa hoy en día. Ellos, ya sea por pura intuición o a base de prueba y error, desarrollaron formas radicalmente distintas de procesar la información. Y esto nos lleva justo a la raíz del problema. En 2013, la Universidad de Kent hizo un estudio súper revelador, donde pusieron a prueba las 10 técnicas de estudio más comunes. Los resultados, totalmente contundentes. Resulta que los métodos que más usamos son de hecho los que peor funcionan. Cosas como releer y subrayar tienen una efectividad bajísima porque, bueno, son procesos pasivos. El cerebro simplemente no está procesando la información a un nivel profundo. Y ni hablemos de copiar resúmenes o estudiar horas y horas sin parar. Eso solo genera fatiga y lo que los científicos llaman una ilusión de conocimiento. Claro, uno siente que domina el tema porque ve todo el texto resaltado en colores brillantes, pero a nivel neurológico, esa información no se ha guardado para nada. Es un montón de esfuerzo para una recompensa casi nula. Pero no todo está perdido. La ciencia nos da una solución bastante clara. El primer gran secreto de estas mentes brillantes es algo llamado recuperación activa o active recall. En lugar de torturar al cerebro leyendo lo mismo una y otra vez, este método nos obliga a hacer algo un poco incómodo. Cerrar el libro, guardar los apuntes e intentar sacar la información de nuestra propia cabeza, de adentro hacia afuera. En la psicología cognitiva a esto le dicen una dificultad deseable. O sea, cada vez que la mente sufre un poquito tratando de recordar un dato, esa fricción está literalmente haciendo más fuertes y gruesas nuestras conexiones neuronales. El aprendizaje de verdad requiere sudar la camiseta mentalmente. La comodidad, en este caso, es la peor enemiga de la memoria. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, los números son una locura. En 2006, unos investigadores de la Universidad de Washington, Ruediger y Karpike, demostraron que usar la recuperación activa mejora la memoria a largo plazo en un espectacular 50% comparado con solo releer el texto al mismo tiempo. ¡50%! Esto significa que invirtiendo exactamente la misma cantidad de energía, pero simplemente cambiando la dirección en la que fluye la información, damos un salto gigante en lo que podemos recordar. No se trata para nada de pasar más horas sentados estudiando, sino de hacerlo de una forma que tenga sentido para la biología de nuestro cerebro. Pasemos al segundo pilar, que es una verdadera genialidad, la repetición espaciada. Hace muchísimo tiempo, por ahí de 1885, un psicólogo llamado Hermann Ebbinghaus descubrió algo loquísimo. Resulta que olvidar cosas no es un fallo de nuestro sistema, es una fase súper necesaria para crear memorias fuertes. La idea aquí es estudiar en intervalos, dejando pasar días o incluso semanas. Al hacer esto, obligamos al cerebro a rescatar esa información justo en el milisegundo en que estaba a punto de borrarse. Ese rescate de último momento manda una alerta química fuertísima que dice, oye, este dato es importantísimo, guárdalo bien en el almacenamiento a largo plazo. Y la ciencia actual lo respalda por completo. Un metaanálisis gigantesco publicado en el Psychological Bulletin en 2006 por Cepeda y su equipo comprobó que espaciar las sesiones de estudio aumenta la retención hasta en un 200%. Sí, 200% más que esas famosas y horribles sesiones de estudiar toda la noche antes de un examen. Tratar de meter toda la información a la fuerza de un jalón destruye casi por completo nuestra capacidad de recordarla después. Matemáticamente hablando, distribuir el tiempo es multiplicar los resultados. Ahora vamos a sumergirnos en uno de los métodos más elegantes que existen, la técnica Feynman.
Obviamente lleva el nombre del famosísimo Premio Nobel de Física Richard Feynman. Y el proceso es tan simple que parece trampa. Básicamente, tomamos un concepto súper complejo y tratamos de explicarlo en voz alta usando solo palabras facilísimas, como si estuviéramos platicando con un niño de 10 años. Y lo que pasa cuando intentamos esto es oro puro. Casi de inmediato empezamos a tartamudear o sentimos esa urgencia de usar jerga técnica. Bueno, pues esos momentos exactos son los huecos en nuestro conocimiento. Usar palabras complicadas casi siempre es un mecanismo de defensa para esconder que, en el fondo, no hemos entendido la esencia del tema. Y fíjense cómo esto hace un clic perfecto con la visión de otro gigante de la historia. Einstein lo resumía con una precisión absoluta al decir que si no podemos explicar algo de forma sencilla, es porque no lo entendemos, y si no se lo podemos explicar a nuestra abuela, menos lo entendemos nosotros mismos. Cuando de verdad interiorizamos una idea hasta sus raíces, somos capaces de traducirla a cualquier nivel. Quitarle toda esa complejidad artificial a un concepto es la prueba de fuego del aprendizaje real. Bueno, y a la hora de sentarnos a estudiar, ¿cómo estructuramos la sesión? Aquí es donde hace su entrada el intercalado o interleaving. Tradicionalmente nos enseñan a enfocarnos en un solo tema, bloque por bloque, hasta supuestamente dominarlo. Pero adivinen qué, la ciencia opina muy distinto. Resulta que es muchísimo mejor obligar a nuestro cerebro a saltar entre temas inconexos. Digamos, un poco de matemáticas, luego saltamos a historia y cerramos con biología. Este cambio constante de contexto fatiga un poquitito el cerebro, sí, pero lo obliga a estar alerta. Y lo más increíble es que crea redes de conocimiento mucho más flexibles, duraderas y listas para resolver problemas en el mundo real. Los datos sobre esto no mienten. Unas investigaciones de la Universidad de California en Los Ángeles, hechas por Cornell y Bjork en 2008, mostraron algo impactante. Los estudiantes que mezclaron las materias en sus sesiones de estudio tuvieron un rendimiento 43% superior en sus evaluaciones finales frente a los que estudiaron en bloques aislados. O sea, obligar a la mente a recalibrar constantemente no solo evita el aburrimiento, sino que construye una arquitectura neuronal 1000 veces más robusta. Y todo esto nos lleva a destapar una trampa peligrosísima en la que casi todos caemos: la ilusión de la fluidez. Hay un abismo engañoso, de verdad gigante, entre sentir que algo nos suena familiar y realmente poseer el conocimiento. Cuando pasamos los ojos por unas líneas que ya habíamos subrayado, todo se siente súper cómodo, facilísimo. Nuestro cerebro se confunde y cree que esa familiaridad visual significa que ya podemos reproducir la información por nuestra cuenta, pero el verdadero conocimiento solo da la cara cuando nos topamos con una hoja en blanco, sin ninguna pista visual de apoyo. Es un proceso más áspero, sin duda, pero es el único que garantiza que el dato ya ha hecho raíces en nuestra cabeza. ¿Y por qué caemos tan fácil en esta trampa? Pues es pura química cerebral. En 1989, un investigador de apellido Jacobi y su equipo descubrieron el pequeño truco neurológico que hace nuestra mente cuando releemos algo. Resulta que esa fluidez al pasar los ojos por un texto que ya conocemos enciende exactamente el mismo circuito de recompensa que cuando aprendemos algo de verdad. Nos da una falsa inyección de confianza, una especie de engaño biológico. Por eso, depender nada más de la lectura es una estrategia defectuosa. Ponernos a prueba constantemente es absolutamente necesario para romper esta ilusión. Con todo este esfuerzo mental del que estamos hablando, llegamos a un factor que mucha gente sacrifica, pero que es crítico: el descanso. El sueño no debe verse como un lujo pasivo, sino como una herramienta de aprendizaje superactiva y fundamental. Durante la fase de sueño profundo, el cerebro se pone a hacer un trabajo monumental. El hipocampo, que es como nuestro almacenamiento a corto plazo, empieza a transferir metódicamente todas las lecciones del día hacia la corteza prefrontal para fijarlas permanentemente. Reducir las horas de sueño es, literalmente, apagar el servidor justo cuando está guardando los archivos más importantes de la jornada. Y la evidencia recopilada en 2017 por Matthew Walker es inapelable. Resulta que estudiar y luego tener una noche completa de sueño mejora la retención de datos en un 40%, sobre todo si lo comparamos con la práctica súper dañina de privarse del sueño para seguir repasando. Las mentes maestras no pasaban las madrugadas en blanco tratando de memorizar. Entendían que el cerebro necesita un estado de desconexión profunda para consolidar todo el esfuerzo consciente que se hizo previamente. Y cuando empezamos a buscar ejemplos en la historia, esto se vuelve fascinante, porque estos principios científicos no son solo teoría de laboratorio.
Eran los hábitos tangibles de los grandes innovadores. Ya vimos a Feynman simplificando conceptos para niños. Bueno, pues Nikola Tesla construía y ponía a prueba máquinas completas usando solo visualización mental activa antes de siquiera tocar un papel. Darwin formulaba preguntas y se forzaba a responderlas sin mirar sus referencias. Einstein usaba el esfuerzo mental imaginando situaciones físicamente imposibles. Benjamin Franklin leía un ensayo, lo guardaba e intentaba reescribirlo de memoria. Y en la actualidad, Elon Musk emplea la deconstrucción hasta los primeros principios. Ninguno de ellos utilizaba la pasividad. Todos forzaban una interacción activa y extenuante con el conocimiento. Perfecto. Entonces, ¿cómo se traslada toda esta neurociencia a la vida real? Se puede estructurar un plan cronológico de 5 días sumamente accionable. El día 1 requiere 30 minutos de atención plena en un tema nuevo, finalizando inmediatamente con una sesión de recuperación activa en una hoja en blanco. El día 2 es estratégico, se descansa, permitiendo que comience el proceso de repetición espaciada y ocurra el olvido natural. En el día 3, dedicamos 15 minutos primero a intentar recordar a ciegas para luego verificar y corregir errores. El día 5 es el momento ideal para aplicar la técnica Feynman hablando en voz alta. Y finalmente, el día 7 culmina con un repaso de 10 minutos totalmente a ciegas. Este pequeño cronograma optimiza la biología cerebral con un mínimo de tiempo invertido. Al poner estos dos mundos frente a frente, el cambio de paradigma es innegable. El enfoque tradicional requiere un esfuerzo gigantesco en horas ininterrumpidas, sacrificando el sueño para memorizar, lo que inevitablemente nos lleva al olvido en pocos días. El método optimizado, por el contrario, utiliza sesiones cortas y espaciadas, donde la verificación constante frente al material cerrado y el sueño sagrado garantizan una retención por meses e incluso años. Es el paso definitivo de trabajar de forma agotadora e ineficiente a trabajar en absoluta sintonía con la propia naturaleza biológica humana. Así que, llegados a este punto, la evidencia está sobre la mesa. Esa enorme diferencia entre adquirir conocimiento velozmente y quedarse estancado durante horas frente a un libro no es un don genético inalcanzable, es puramente una cuestión de metodología. Los secretos que impulsaron a las mentes más brillantes de nuestra historia han sido desvelados y ratificados por la neurociencia moderna. Y esto deja en el aire una reflexión inevitable frente a todo este conocimiento. ¿Vamos a mantener los viejos y pasivos hábitos de la educación convencional? ¿O ha llegado verdaderamente el momento de desechar esa ilusión de fluidez y empezar a aprender con la misma eficacia que los grandes genios de la historia?